Ahí teníamos esa versión acústica de Mentí, de las estupendas Yorca. Y ahora viajamos hacia el mundo del teatro porque en Fundación Corparte se está exhibiendo hasta el 2 de julio Viña, 3 historias de Sergio Bodanovich, y estamos con una de las actrices de su elenco y con su director, una actriz más uno, vi ahí, que estaba muy bien acompañada, nuestra invitada. Le damos la bienvenida entonces a Andrea García Huidobro. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, la gente que no está viendo, que está solo escuchando, de ahí creo que estaba la hija de Andrea saludándonos también, ahí la veo en la cámara. Sí. Y nuestro querido Héctor Morales al otro lado también del Zoom. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muchas gracias, Antonella. Gracias por acompañarnos, invitarnos siempre. Y que sea por Zoom, me encanta. Ya encuentro vintage. Te juro, si hubiese sido presencial hubiese sido más fome. Mira, yo voy por lo presencial todavía, porque además hace cuánto tiempo que no nos damos un abrazo, Héctor Morales. Dime. Es verdad, no lo he encontrado, pero así como entrevista desde la pandemia que estamos conversando por Zoom. Ahora tiene sus posibilidades el Zoom y de hecho tiene mucho que ver con Viña, porque vamos a contarles a quienes nos están escuchando que esta trilogía Viña nació como una propuesta digital y de hecho ganó mejor puesta digital el 2021 por el Círculo de Críticos de Arte. Héctor Morales, hiciste un montón de cosas por Zoom durante la pandemia, entre esas Viña. Y entonces preguntarte primero por el origen y luego te pediré que nos cuentes cómo fue que pasó eso. Esta puesta en escena audiovisual que se pudo compartir de esta manera a lo que podemos ver por estos días en el Corpartes. Hablemos del origen. Sergio Bodanovich, ¿por qué? Nosotros teníamos que estrenar El Delantal Blanco en Punta Arenas de manera presencial. Fue un proyecto que empezamos a gestar con Cristian Carvajal, luego sumamos a la Tamara Costa y a la Pancha Gavilán, y vino la pandemia. Entonces nosotros pensamos que ya esto se había caído, pero cuando empezamos a darnos cuenta que necesitábamos hacerlo porque necesitábamos trabajar, nos dimos cuenta que había que hacer algo y yo le propuse a Cristian que yo venía del bot, que era eso que había hecho online, que quizás teníamos que adaptar el texto y grabarlo. Resultó bien, a mucha gente le interesó, y la Milena Bodanovich fue a una de las funciones, creo que fue al estreno, y me dijo, oye, pero esto está dado para que usted haga la trilogía. Y dije, sí, lo estaba pensando, pero hay que buscar a alguien que le pueda interesar. Entonces fuimos donde Corparte y les presenté el proyecto de adaptar estos 3 textos del 60. Veníamos del estallido, estábamos con una situación muy precaria, pero no ha cambiado tanto en nuestro sector, en donde necesitábamos generar un movimiento, y yo consideré que este proyecto no solamente era rescatar unos textos que hablaban más o menos de lo mismo que estaba sucediendo en ese momento, mirar las clases sociales, mirar el estado de las cosas, cómo también nosotros nos relacionábamos con eso, sino que también iba a generar un movimiento laboral porque involucraba a gente del cine y del teatro y había que armar un gran equipo. Y ahí adapté los 3 guiones y hicimos las 3 piezas audiovisuales con directores de cine, con elenco, y las pusimos en la cartelera virtual de Corparte. Y ahí es lo que tú cuentas del premio y del reconocimiento y que le fue muy bien. Y luego cuando vino el proceso de reabrir los teatros, Fernanda Castillo, muy ávida, nosotros estábamos trabajando en el proyecto de Memory, que era esta obra digital con niños y niñas, me preguntó, yo me acuerdo que estaba en Barcelona y me dice, ¿ves la posibilidad de que Viña se pueda concretar de manera presencial? Y dije, difícil, porque imagínate, es un equipo gigante, veamos. Y entre la necesidad de trabajar, la necesidad creativa y el impulso de decir, oye, suena bien, apareció la idea de concretarlo de manera presencial, y de ahí en adelante un largo camino que partió con armar un equipo y también una metodología de trabajo que a mí es cosas que me interesan de lo que hago, que tiene que ver con también relacionar mi trabajo y mi quehacer con otras áreas, con la música, con el cine, con lo audiovisual, no solamente con lo teatral, ¿no? Entonces ahí armé una metodología de trabajo en donde las actrices y los actores fue lo último que entró al proceso. Partimos con una residencia en la galería de Corparte, en donde
analizamos las 3 piezas audiovisuales y dijimos cuál es la necesidad y qué es lo que se traspasa de este resultado, así como el texto teatral fue lo que impulsó las piezas audiovisuales son lo que impulsan la presencialidad de este montaje. Bueno, y eso me imagino que es un tremendo desafío también para los actores y actrices porque es otra manera, ¿no? Es otra metodología de armar una obra. El elenco es importante, está Jaime McManus, Blanca Levín, Gaby Hernández y también no estoy nombrándolos a todos, ojo, se me está quedando gente fuera. Y también está Andrea García Huidobro, que está al otro lado del Zoom, como decía, y Andrea, preguntarte por cómo fue para ti involucrarte entonces en este proceso que nos describe Héctor. La verdad fue muy rico de habitar, de estar, como decía el Héctor, estaba todo bastante armado, entonces algo que uno no está acostumbrada a que ocurra. La sala de ensayo era una gran sala de ensayo que estaban todos los dispositivos muy claros, tanto esta trastienda que rodea nuestras 3 obras y también habían papelógrafos con las propuestas de vestuario, entonces instalarse a actuar o a ensayar, más bien, era muy cómodo y había un piso de donde empezar a agarrarse, y obviamente que lo previo que hicieron Zoom también es un súper buen referente para nosotros. Uh-huh. Claro que sí. Además que Andrea fue una arrojada, una heroína, porque para que la gente entienda por qué también el cambio de elenco, ¿no? Porque las piezas audiovisuales las protagonizaron actrices y actores que luego cuando vino esta segunda etapa, muchos tenían compromiso. Uh-huh. Tengo una serie, no puedo, en esa fecha tengo una gira. Entonces parte también del proyecto y de mirar cómo lo íbamos a desarrollar era que el 80% del elenco era nuevo. Entonces creo que eso fue un desafío no solamente para mí que estoy en la dirección, sino para los actores, sumarse a un proyecto que ya venían dando. Claro, pero eso también tiene como la belleza del artificio, ¿no? De poder mostrarle a la gente, esto es una representación, estamos trabajando sobre textos y estamos mostrándoles también un poco cómo se arma esto. Ahora, dijiste de pasada, Héctor, y me parece que vale la pena detenerse ahí en la figura de Sergio Bodanovich, ¿no? Y de cómo la contingencia que tienen estas 3 obras, El delantal blanco, Las exiliadas y La gente como nosotros, que son las que conforman esta trilogía Viña, tiene todavía un montón de cosas para decirnos, por si la gente ahí no lo sabe. Sergio Bodanovich fue un dramaturgo muy importante, murió el 2001 y es parte de esa generación con Ivonne Wolf, Isidora Aguirre, Fernanda Cuadra, Alejandro Sivekin, María Asunción Requena, Heremans, entre otros, que hicieron obras y es muy interesante, ¿no? En los 60 sobre todo, bastante cuestionadoras al mismo tiempo de la organización social y de la organización interna, uno diría, ¿no? Desde cómo nos pensamos como sujetos. ¿Por qué, Héctor, a ti te parecía interesante y qué te sigue pareciendo interesante de su dramaturgia? Post 2019, 2020, 2021, de alguna manera nos vimos enfrentados a mirarnos como sociedad y analizar en lo que estaba cada uno, ¿no? Y en qué estábamos también en lo que estábamos haciendo. Y por ahí en varias conversaciones y encuentros aparecía el rol del teatro. Y cuando venían estas frases no lo vimos venir o no sabíamos que vivían 8 familias en una casa, nos damos cuenta por la dramaturgia y por las miradas de los dramaturgos que siempre hay un adelanto, hay una avanzada en las temáticas. Cuando estaban hablando de Hans Pozo, estábamos hablando mucho antes de que alguien le pusiera nombre a los fenómenos y a las cosas que estaban pasando. Eso hizo Radrigán, hace Lucho Barral, un montón de dramaturgos y dramaturgas, la Manuel Infante, la Nona Fernández. Y en esta etapa, en los 60, creo que se vivió lo mismo. Muchas dramaturgas y dramaturgos miraron lo que estaba pasando y miraban también con esperanza lo que venía, que era como este movimiento nuevo en donde la igualdad social era algo que se anhelaba muchísimo. Entonces en el 2020 me encuentro con estos textos y creo que hubo una sincronía muy inmediata con respecto al momento que estábamos viviendo. Estamos pensando en una nueva constitución, estábamos pensando en la igualdad de unos básicos que necesitamos, parece, para poder relacionarnos como sujetos en esta sociedad. Y creo que esa mirada que tuvo Bodanovich en ese momento, en el 63,
me interesó muchísimo ponerlo como en espejo con lo que estábamos viviendo y lo que nosotros estábamos tratando de decir. Y traer eso sin adaptarlo y ponerlo sobre ese escenario en donde los personajes imaginan algo, creo que se potencia con también mostrar la maquinaria que impulsa la imaginación dentro de nuestro oficio. Bueno, mostrar este híbrido entre un set de cine o una sala de ensayo, creo que impulsa al público a imaginar tal cual lo están haciendo los personajes, que imaginan, por ejemplo, en el delantal blanco, qué significa que tú me pases tu delantal y yo ponerme en tus zapatos para mirar el mundo. Creo que ahí hay un ejercicio que tiene mucha coherencia con también lo que nos está sucediendo hoy y que fue muy lúcido Sergio Bodanovich al mirarlo así y que coincidentemente y sincrónicamente aparece Velorio Chileno con la dirección de Cristian Plana en el Teatro Nacional y Deja que los perros ladren en el Teatro Nescafé. Al mismo tiempo, en un momento en la cartelera habían 5 obras de Sergio Bodanovich, las 3 de Viña y estas 2, y creo que lo hablábamos el otro día con Milena Bodanovich, que es su hija, que eso dice bastante. Sí. Claro que sí, además que en un momento en donde estamos frente a tanto negacionismo, estamos frente a tanta reescritura parcial de la historia, diríamos, ¿no? Y claro, esta conversación que fue central a partir del 2019 y que sigue acompañándonos, quizás ha cambiado el estado de ánimo, probablemente, ¿no? De cuál es el rol de las artes a ese respecto. Y ahí te lo pregunto, Andrea, porque la obra, esta trilogía Viña, puede ser bien desafiante para los espectadores y espectadoras en términos de que no es algo que estemos acostumbrados a ver. Es una obra que hace como marca, ¿cierto? Y que nos pasamos de una historia a otra. ¿Cuál sería tu invitación para los espectadores y espectadoras a que vayan a ver Viña, pero desde qué lugar? ¿Cuál es el mood que les invitarías a que asuman? A mí lo que me parece interesante cuando hago la invitación es que me parece que es una obra que la puede ver cualquier persona. De hecho, hay personas que me han preguntado si pueden llevar a sus hijos, hijas, adolescentes, y yo les digo que sí. Me parece que es una obra que abarca cualquier estrato social, cualquier edad. Se podría decir que me parece familiar. También me parece que es una comedia triste. La encuentro, no podría decir que es una comedia con un humor negro, sí, pero me parece que es una comedia triste que muchas y muchos se van a sentir identificados porque es una historia muy antigua que ahora está pasando y podemos ver que no ha cambiado mucho y eso es lo que es un poco frustrante y a la vez también hay historias que son bastante esperanzadoras. Entonces, mi invitación es que la vayan a ver, que la van a disfrutar. Hay una puesta en escena, un montaje estético muy espectacular y precioso. Entonces, eso también me parece que llama a cualquier persona a verlo. Y la sala es increíble. Sí, bueno, es una bella sala la de Corpartes. Sí. Esto está en Rosario Norte 660, la Fundación Corpartes, está hasta el 2 de julio. Sí. Esta invitación a ver Viña, estamos justo como en la mitad de la temporada porque se estrenó 2 semanas 8. Quedan 3 semanas y... Dos. Este fin de semana y el próximo. Sí, de jueves a domingo. De jueves a domingo tienen la posibilidad, entonces son 5 funciones a la semana para que no sea jueves, viernes, sábado, domingo, no son 4 a la semana a esta altura. No, son 5, me matan los actores. Son 4. Y para cerrar, Héctor, quería preguntarte por hasta ahora, pensando que estamos como en la mitad de la temporada y que fue una temporada, que loco decir que es una temporada larga de 4 semanas, pero bueno, sí, así están las cosas. Es que si nos comparamos con otros teatros que están las temporadas de 2 semanas, sí, es la más larga de... Sí, pues por eso. Por eso digo, pero a mí siempre me conmueve y me complica un poco pensar todo el trabajo que hay detrás de un montaje para que tenga, no sé, 10 funciones o algo así, ¿no? Claro. Pero pensando en que ya hay un montón de gente que ha podido ver la obra, que se ha expuesto a lo que es Viña, ¿cuál ha sido como tu recepción favorita? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que han dicho los espectadores y espectadoras? Lo que más me conmueve es precisamente el ejercicio de memoria. Creo que lo he tratado de empujar e instalar en los últimos proyectos que he hecho, Memory, lo que mencionaba antes, y la reflexión de, oye, pero estos textos, ¿quién los escribió? ¿Tú los adaptaste? No, están exactamente igual como los escribió alguien en el 62, en el 63.
Entonces uno puede decir, a partir de las cosas que han pasado esta semana, yo no nací el 63, no tengo idea de lo que estaba pasando. Entonces que lo diga don Sergio en la sala de Corpartes en el 2023, y nosotros somos unas cajas de resonancia que armamos un dispositivo teatral espectacular, que es algo que además le agradezco mucho a la sala que haya confiado en eso, que yo me paré en el escenario para adaptar las 3 obras y dije, puedo bajar esto, se puede achicar y esto se puede abrir y armamos este espectáculo. Pero lo que está puesto ahí, quien está hablando es Sergio Bodanovich desde el 63, para quienes se olvidan de la historia. Sí, y lo que quizás es más inquietante es que todo lo que dice Sergio Bodanovich en el 63 sigue teniendo muchísima contingencia 60 años después. Así que para pensarnos, ¿no? Para pensar... Es un loop. Sí, para pensar cuán poco hemos avanzado y cuántos desafíos tenemos. Vayan a ver entonces la trilogía Viña en Compartes de jueves a domingo en la Fundación Corpartes, que está ahí en Rosario Norte 660. Pueden conseguir sus entradas en la web de Corpartes y vamos a tener concurso en el Instagram. Así Perfecto. Que ojo con el Instagram de Radio Universidad de Chile, porque vamos a tener concurso. Muchísimas gracias, Andrea García Huidoro. Muchísimas gracias, Héctor Morales, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te esperamos por ahí dentro de lo que puedas. Sabemos que trabajas mucho. Fui el viernes, querido mío. Ah, perfecto. Me faltó el abrazo. Bueno, nos vemos la próxima, porque tú vienes de vuelta, Héctor, pronto con el traje del novio, lo sé. Tuve de la Sansa acá hace poco, así que lo sé todo. Eso. Nos vemos, un abrazo. Nosotros tenemos que ir a la pausa, a la música, y ya regresamos.